Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un gusto compartir en este santo sábado el programa de la escuela sabática, ¿no? Vamos a comenzar alabando el nombre de nuestro Padre Eterno, cantando las estrofas del himno 476. Ya asoma el sol brillante. Nos colocamos en pie para entonar las estrofas de este hermoso himno. Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz, calor, la altura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Perfume de las flores elevado hacia Dios, los pajarillos brindan con melodiosos ojos. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Sí, pájaros y flores te alaban, Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su honor. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas para orar a nuestro Padre. Padre eterno, santo y alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre Yahweh, porque tú eres grande en misericordia. Gracias, Padre Yahweh, porque solamente tú eres digno de recibir alabanza, oh Padre. Te pedimos, oh Padre eterno, en esta mañana, tu dirección, al momento que vamos ahorita a comenzar la escuela sabática, que no sean nuestras palabras, sino usted, Padre eterno, hablando a través de nosotros. Quita todo lo humano, desecha todo lo humano de nosotros para poder ser digno de mencionar, oh Padre eterno, cada uno de tus mensajes. Susténtanos con tu divino poder. Bendice a cada hermano aquí presente. Tú conoces los corazones de cada uno de ellos. Conoces, oh Padre eterno, cualquier dificultad que esté pasando. Tú seas, oh Padre Yahweh, intercediendo, oh Padre eterno. Gracias por estar con nosotros y gracias, oh Padre Yahweh, por el estudio de tu palabra. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Yahoshua, lo pedimos. Amén. Amén. Como dijimos la semana pasada, mis hermanos, ya concluimos con el estudio del libro Patriarcas y Profetas. Hoy sábado vamos a comenzar con un nuevo libro. Como ven aquí, mis hermanos, es el libro Profetas y Reyes, ¿no? Es la continuación del libro Patriarcas y Profetas, ¿no? Este sábado vamos a comenzar con la lección 1, que titula Salomón, ¿no? Hasta la semana pasada vimos cómo los consejos que el rey David le daba a su hijo Salomón, ¿no? Que anduviera, que dice, en sus estatutos, en los mandatos del Padre Eterno, ¿no? Como todo padre, vimos, le daba consejo a su hijo David, para que él reinara de una manera como debe ser, de acorde a la voluntad del Padre Eterno. Durante el reinado de David y Salomón, Israel se hizo fuerte entre las naciones y tuvo muchas oportunidades de ejercer una influencia poderosa en favor de la verdad y de la justicia. El nombre de Yahweh fue ensalzado y honrado, y el propósito con que los israelitas habían sido establecidos en la tierra de promisión parecía estar en vías de cumplirse. Las barreras fueron quebrantadas, y los paganos que buscaban la verdad no eran despedidos sin haber recibido satisfacción.
Se producían conversiones y la iglesia de Dios en la tierra era ensanchada y prosperada. Salomón fue ungido y proclamado rey durante los últimos años de su padre David, quien abdicó en su favor. La primera parte de su vida fue muy promisoria y Dios quería que progresase en fuerza y en gloria, para que su carácter se asemejase cada vez más al carácter de Dios e inspirase a su pueblo el deseo de desempeñar su cometido sagrado como depositario de la verdad divina. Lo que podemos ver aquí es que durante los reinados de David y de Salomón, dice que Israel se hizo un lugar fuerte entre las naciones, no solamente hablando desde el ámbito político, sino también en el ámbito religioso. ¿Por qué? Porque la gente los veía con gran admiración, debido a que Israel era completamente distinto a los demás países. Porque los demás países tenían sus divinidades, pero estas divinidades siempre en su culto exigían ciertas cosas a veces un poco complicadas. O sea, en otras palabras, no eran dioses tan cercanos como el Dios de Israel. Y por ende, por eso aquí nos dice que los paganos iban a buscar la verdad, porque les llamaba mucho la atención cómo este pueblo que tenía un Dios que prácticamente no se le hacían imágenes, cómo un Dios así podía ser tan cercano a su pueblo. Y además, y ellos veían también el testimonio de las personas. O sea, debido a que los líderes estaban acorde a la voluntad divina, también por ende el pueblo siguió ese mismo camino. O sea, lo tomaron como ejemplo y por ende el país prosperó muchísimo. Y más que todo también Israel estaba cumpliendo el propósito por el que estaba ahí en la tierra. ¿Y cuál era ese propósito? Esparcir la luz de la verdad al mundo. Y ahí vemos que en ese momento dice que estaba en vías de cumplirse. O sea, Israel hasta ese momento estaba cumpliendo el propósito divino. Ya vamos a buscar en nuestra Biblia, mis hermanos, en 2 de Samuel capítulo 23, 3 y 4. 2 de Samuel 23, 3 y 4. Y a quien no tenga, por favor, me ayuda con la lectura. 2 de Samuel. Sí, capítulo 23, versos 3 y 4. El Dios de Israel ha hablado, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz matinal, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Entonces vemos aquí la comparación que hacen, ¿no? Que si, como estos gobernadores, tanto David como Salomón, reinaban de acuerdo a la voluntad del Padre, hacían una comparación, dice, que será como el alba o como la mañana sin nubes. O sea, cuando sale el sol vemos cómo amanece el día, todo resplandeciente, ¿no? Entonces esa es la comparación que hace aquí David, ¿no? En su juventud, Salomón hizo la misma decisión que David, y durante muchos años anduvo con integridad y rindió estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Al principio de su reinado fue con sus consejeros de estado a Gabaón, donde estaba todavía el tabernáculo que había sido construido en el desierto, y allí juntamente con los consejeros que se habían escogido, los jefes de miles y cientos, los jueces y todos los príncipes de todo Israel, cabezas de las casas paternas, participó en el ofrecimiento de sacrificios para adorar a Dios y para consagrarse plenamente a su servicio. Comprendiendo algo de la magnitud de los deberes relacionados con el cargo real, Salomón sabía que quienes llevan pesadas responsabilidades deben recurrir a la fuente de sabiduría para obtener dirección, si quieren desempeñar esas responsabilidades en forma aceptable.
vemos que Salomón, ¿cuál fue su primer acto como rey? Él fue allá a Gabaón, donde se encontraba todavía el tabernáculo que se había hecho en el santuario, o sea, en el desierto. Porque recordemos que para ese entonces David había tenido intenciones de construir el templo, pero obviamente por ciertas razones Dios no se lo permitió. Y hasta ese momento todavía se encontraba la tienda de reunión que se había hecho cuando peregrinaban en el desierto. Eso se encontraba allí todavía. Y Salomón se acercó allá a ese lugar para consagrarse a Dios. ¿Por qué? Él consideró lo más apropiado porque debido al cargo que él iba a ejercer, era un cargo de gran responsabilidad. Y por ende él se acercó a la mayor fuente de sabiduría. O sea, él decidió comenzar su reinado, como podríamos decir hoy, con pie derecho, yendo ante el dueño de todo, para que él le diera la sabiduría. Bueno, y aquí nos dice la hermana Elena en el libro, dice, sobre todos los bienes terrenales, el rey deseaba sabiduría y entendimiento. Para realizar la obra de que Dios le había dado, anhelaba tener una mente despierta y un corazón grande y un espíritu tierno, ¿no? Entonces mire el pensar de Salomón, ¿no? Dice que quería tener, dice, un corazón grande y un espíritu tierno, y sobre todo quería tener sabiduría. Dice que cierta noche se le apareció en sueño, se le manifestó el Padre Eterno a Salomón. Y eso lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Sí. Capítulo 3, verso 5. 5 y 6, ¿ya? 5 y 6. Ahí vemos cómo fue el diálogo que tuvieron cuando le pidió sabiduría al Padre Eterno Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5 y 6. Se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo: Dios pide lo que quiera, que yo te daré así. Se me perdió. Entonces agonía. Léalo. Primera de Reyes, ¿no? Sí, Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5 y 6. Ya. Dice, y buscaron una joven hermosa. Ese no es. Primera de Reyes, mi hermano. Primera de Reyes. Sí, digo Primera de Reyes. Primera de Reyes. Aquí está primero de libro de Reyes. Primera. Faltaba el 6, ¿verdad? Capítulo 3, versos 5 y 6. El 6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has conservado esta tu grande misericordia que le diste. Dijo que se sentase en su trono como sucesor en este día. Vemos que en donde se le apareció el Señor a Salomón en sueño, dice que, ¿qué le dijo el Padre? Pídeme lo que te he de dar. O sea, dime qué deseas, en otras palabras, ¿no? Y ahí, ¿cuál fue la respuesta de Salomón? Tú has hecho con tu siervo David, mi padre, gran merced. O sea, así como ayudaste a mi padre David cuando estuvo en el reino, así también quiero que ahora me ayudes a mí, ¿no?
Y también vemos que Salomón él se sentía impotente para gobernar el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era inmenso, ¿no, Josué? Sí, ¿No? eran bien numerosos. Eran bien numerosos el pueblo de Israel. Entonces no era fácil dirigir un pueblo tan grande, ¿no? Retrocedamos la historia. Moisés, cuando dirigía el pueblo de Israel, imagínense lo que tuvo que él, que incluso el suegro Jetro le dijo que tenía que dividir en grupos. Bueno, o sea, no es fácil dirigir un pueblo. Entonces, Salomón se sentía impotente para dirigir el pueblo, que acudió ante el Padre Eterno. ¿Para qué? Para que le diera sabiduría y entendimiento, ¿no? Para dirigir al pueblo de Israel. Ahora pues, oh Yahweh Dios mío, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre. Y yo soy un niño pequeño y no sé cómo me debo conducir. Y con todo tu siervo está en medio de tu pueblo que has escogido, pueblo grande, que no se puede enumerar ni contar por la muchedumbre de él. Da pues a tu siervo un corazón inteligente para juzgar a tu pueblo, para poder distinguir entre el bien y el mal. Porque ¿quién es capaz de juzgar a este pueblo tan grande? Y esta petición agradó al Adón, por haber pedido Salomón semejante cosa. Por cuanto hubo este pensamiento en tu corazón, dijo Dios a Salomón, y no has pedido riquezas, hacienda, ni honra, ni la vida de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti mismo sabiduría y ciencia, para que puedas juzgar a mi pueblo. He aquí que hago según tu palabra. He aquí que te doy un corazón tan sabio y entendido que no haya ninguno otro como tú antes de ti ni después de ti se levantará tu igual. Además lo que no pediste te lo doy, así riqueza como gloria, cuales nunca ha tenido ninguno de los reyes, porque que han sido antes de ti ni después de ti las tendrá así ninguno. Imagínense, mis hermanos, ¿no? Para que veamos un poco justamente sobre eso que Dios le dio, aunque Él no lo pidió, les invito a que busquemos en Primera de Reyes, capítulo 10, versos del 14 al 25. Ustedes tenganlo ahí buscado y nosotros vamos a dar lectura desde aquí. Y aquí como subtítulo, aquí en la Biblia nos aparece y dice así: riquezas y fama de Salomón. Primeramente el verso 14 dice: el peso del oro que Salomón recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que aportaban los mercaderes, la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. O sea, cuando aquí en la Biblia se nos habla siempre esta expresión, se nos habla de los talentos. Y según aquí en una fuente que investigué me dice, un talento de oro o de plata, según el valor de aquella época, se dice así: en la Biblia, un talento equivalía a entre 20 y 40 kilos de oro, dependiendo de la fuente y el tipo de talento. Estamos hablando, o sea, 40 kilos de oro, un solo talento. O sea, y multipliquemos eso por 666 veces. O sea, es hartísimo dinero, o sea, mucho. O sea, aquí nos dice serían 26.640 kilos de oro. Eso es lo que Salomón recibía todos los años. Ahora eso en, ¿cómo sería? O sea, en dólares. A ver, según aquí nos dice, actualmente un talento de plata costaría $6.606 y un talento de oro costaría en la actualidad $385.350. O sea, hablando solamente de eso, y ahora lo multiplicamos por la cantidad que nos dice aquí. Ya, y como resultado nos da
lo que Salomón recibía en un año, en cifras actuales sería esto: $256.643.100. O sea, eso en ¿cómo se dice? En valores actuales. Lo que Salomón recibía. Y hoy en día, esa cantidad inmensa no la podría gastar un país en muy poco tiempo. Y ahora veamos también lo que nos dice. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro, empleando 600 ciclos de oro en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y las puso el rey en la casa Bosque del Líbano, o sea, en la casa donde él habitaba, en su palacio. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual recubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y con brazos a uno y otro lado del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Habían también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y del otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, así como toda la vajilla de la casa del Bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada, ya que el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, junto con la flota de Irán, y una vez cada 3 años, la flota de Tarsis venía y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos los que le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. O sea, viendo aquí todas estas posesiones que Salomón tenía, vemos que era muy sabio, y sobre todo aquí en la Biblia se nos resalta cuál era su mayor riqueza, lo que la gente más se interesaba por ir a ver. Era la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. O sea, esa es la riqueza más grande de todas. Porque imagínense que cuando el padre le pregunta a Salomón, pide, digamos, lo que tú deseas y yo te lo daré. Y él dice, el padre le dice, te voy a dar hasta lo que no pides, por cuanto has pedido sabiduría. O sea, las riquezas que él tuvo ya fue por añadidura. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice en Mateo 6:33, ¿no? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, ¿no? Entonces vemos cuánto vale, mis hermanos, buscar primeramente a la fuente de sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque Salomón actuaba de una manera que justa, era un rey justo, ¿no? Que tenía dice que incluso los demás pueblos que le rodeaban al pueblo de Israel, dice que iban a verlo solo por ver, o sea, la fama que ganó por la sabiduría que este hombre tenía, ¿no? Que venía de Dios. Y sobre todo, en los primeros años del reinado de Salomón, dice que él reconocía que esa sabiduría no era de él, que esa sabiduría venía de quién, del Padre. Eso es lo que hay que resaltar aquí, mis hermanos. Y aquí justamente en esta época se dio la visita de la muy conocida la reina de Saba también. O sea, vemos que ella quedó sorprendida, digamos, completamente deslumbrada por la opulencia, o sea, y todo lo que Salomón tenía. Y además vemos aquí que lo más importante, lo que ella se llevó, fue el conocimiento de la verdad. Porque posteriormente en el futuro, si nosotros vamos viendo la historia bíblica en el futuro, vemos que aparecen muchos etíopes en la Biblia que hablan de que etíopes que están convertidos. Por ejemplo, y uno se pregunta cómo o sea, cómo ellos conocieron justamente la verdad del Dios único.
justamente fue con eso, porque lo que se conoce como Saba hoy en día es, o sea, ya más adelante se conocería como Etiopía. O sea, y vemos aquí que lo que la reina de Saba llevó no fue únicamente regalos, riquezas que Salomón le regaló, sino que ¿qué se llevó también? O sea, lo más importante, lo más valioso que ella llevó fue la verdad, el conocimiento de Dios. O sea que fue lo más importante de todo. Y aquí podemos hacer también una aclaración. Hay personas que cuando se habla de tener algo, o sea de uno tener una casa, un carro o lo que sea, o sea, hay personas o hermanos que inmediatamente escuchan la palabra dinero y la satanizan. O sea, dicen, no, que no hay que estar pensando en esas cosas. O sea, hay que hacer una aclaración. No es voluntad de Dios que nosotros vivamos de una manera miserable. Porque, por ejemplo, vemos aquí Salomón era un hombre rico. Abraham también era un hombre rico. Y en fin, hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero ¿cuál era la diferencia de ellos? Su afán no era la riqueza, sino que ¿cuál era su afán? Su afán era el conocimiento divino. Ese era su mayor afán. Tampoco no debemos caer en el error de pensar, si no soy rico o no tengo dinero es porque Dios no me escucha o Dios no me quiere bendecir, porque también recordemos que Dios da a cada uno según lo que mejor le parezca. O sea, debemos tener en nuestras mentes ese equilibrio. O sea, no pensar que el tener dinero es malo, ni tampoco creer que solamente el hecho de tener dinero significa que Dios me bendice. ¿Por qué? Porque hay bendiciones más grandes que la riqueza, como vemos aquí, la sabiduría. Porque aquí vemos que a pesar de que Salomón tuvo riquezas como ningún otro rey lo tuvo, su riqueza más grande, o sea, lo de más valor que él tenía era su sabiduría. ¿Y cuál era esa sabiduría? El temor a Yahweh. Esa era o sea, lo más valioso de todo era eso. Y debería ser para nosotros eso de ahí. Miren lo que dice aquí la hermana Elena en este párrafo. En la página 21 del libro Patriarcas, Profetas y Reyes. Los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprender la lección enseñada por la oración de Salomón. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. O sea, lo que hace grande al ser humano no son los cargos que ocupe, sino ¿qué cosa? Cuando un hombre llega ¿a qué? A cumplir o obedecer los mandatos de Dios. Esa es la grandeza del ser humano. Vuelvo a repetir este párrafo, mis hermanos, ¿ya? Dice, los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. ¿No? O sea, no importa, para el Padre Eterno no importa lo económico, lo que importa es la obediencia o fidelidad a Él, ¿no? Eso es lo que importa para el Padre Eterno. Claro, por ejemplo, los gobernantes mundanos, ellos se esfuerzan, exaltan en lo posible los cargos que tienen. Por ejemplo, vemos que se hacían poner sobrenombres como el grande, el sabio, o sea, y por sobre todas las cosas. Pero si uno va, o sea, uno ve su vida personal, como no tenían a Dios de su lado, ¿qué pasaba? O sea, sus vidas, o sea, como gobernantes, podríamos decir que eran excelentes gobernantes, hasta cierto punto. Pero sus vidas personales, ¿cómo eran? Eran un completo desorden y un caos. O sea, ¿pero por qué? Porque no ponían a Dios en su vida. En primer lugar, o sea, no ponían a Dios en su vida. O sea, y contados son los casos en la historia de gobernantes que tomaron justamente a Dios en primer lugar. O sea, es extremadamente raro ver algo así, porque normalmente la gente
lo que trata de hacer es ensalzarse a sí mismo, y no nos vayamos tan lejos, no solamente hablando de los emperadores y reyes, sino que aún aquí nos habla dentro de las iglesias. ¿Qué es lo que normalmente se ve? Las personas que piensan, por tener un estatus económico superior al de los demás, ¿qué llegan a pensar? Piensan que por eso todo el mundo tiene que rendírseles, o sea, y obedecerles, o sea, ceder a los caprichos. O sea, y también, ¿por qué siempre hay esas disputas que por ser líderes, porque este es mi grupo, o tú ándate al tuyo, que este es mío, que yo lo hice? ¿Por qué hay esas disputas siempre? Porque el Espíritu de Dios no está morando en aquellas personas, no mora en aquellos líderes. Porque más adelante vamos a ver, un verdadero líder, ¿qué es lo que hace? Busca la humildad, y sobre todo, al igual que Salomón, ¿qué hace? Va a la fuente de sabiduría. No para imponer sus caprichos, sino para imponer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice en Santiago 1.5. Es un verso muy conocido, mis hermanos. Santiago 1.5. Quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Aquí, por ejemplo, nos dice qué debemos hacer nosotros si sentimos que estamos faltos de sabiduría. O sea, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios, porque Él nos va a dar abundantemente y sin medida. Pero creo que sería importante también leer el verso que sigue, el verso 6, que nos dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. El verso 7 también, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ¿qué nos dice? Dios está dispuesto a darnos sabiduría, pero ¿cómo debemos pedir eso? Con fe. O sea, confiando en que Él nos dará, porque ¿qué dice en el verso 7? Si no hacemos, o sea, si no pedimos con fe, pedimos dudando, ¿qué dice que pasará? Aquel que haga tal cosa no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque no está confiando en que Dios le va a dar sabiduría. Y por ende, hermanos, así en todas las cosas. Si nosotros necesitamos algo, debemos pedírselo a Dios. Claro está que debemos entender que obviamente si Dios no nos da cuando a nosotros mejor nos parece o no nos concede algo, Él sabe por qué no lo permite. O sea, debemos tener eso en claro. Porque un concepto muy popular hoy entre el mundo evangélico es que uno le pide las cosas a Dios y si Dios me cumple todo lo que yo quiero, quiere decir que estoy bien. Y normalmente lo que pasa con estas personas es que cuando en su vida se encuentran una dificultad, su fe decae porque es débil. Solamente quieren que Dios les cumpla lo que ellos quieren. O sea, ahí podemos encontrar el llamado evangelio de la prosperidad. O sea, piensan que Dios se manifiesta solo dando riquezas, dinero, poder, cuando no es así. O sea, el mayor don que Dios nos puede conceder es la sabiduría. Bueno, mira acá lo que nos dice también la hermana Elena. Mientras permanezca consagrado el hombre a quien Dios dotó de discernimiento y capacidad, no manifestará avidez por los cargos elevados, ni procurará gobernar o dominar. O sea, Salomón, mientras estuvo en el reinado, dice que no era un rey dominador, no, sino que era un rey que tenía que sabiduría y sobre todo era un rey consagrado a Dios, ¿no? Es necesario que haya hombres que lleven responsabilidad, pero en vez de contender por la supremacía, el verdadero conductor pedirá en oración un corazón comprensivo para discernir entre el bien y el mal, ¿no? Eso es lo que pedía Salomón, ¿no? Un corazón comprensivo, ¿para qué? Para determinar el bien y el mal. O sea, el verdadero líder, ¿qué hace? Es humilde.
Y eso, o sea, y no contiende por la supremacía, que es lo que normalmente se ve. Aún eso lo vemos en las esferas del gobierno, o sea, del Estado, de las iglesias, en todas partes vemos eso. O sea, siempre hay esa batalla, hay cierto grupo de personas que están peleándose el uno contra el otro por obtener el poder. O sea, y por llevar en sí e imponer sus conceptos. O sea, y no solamente en la gobernanza, sino que también en las iglesias, eso es lo que normalmente se ve. Como yo tengo tantos años, entonces todos tienen que hacer lo que yo digo, y así no es. O a veces nos sentimos autosuficientes, pensando como tenemos años en la iglesia, pensamos que ya la sabemos todas, ¿no? Como dicen, ¿no? Cuando no es así. Siempre tenemos que me acuerdo que leíamos en el libro Primeros Escritos, dice la hermana Elena, recomienda algo, que debemos nosotros tener un corazón dispuesto siempre a aprender, ¿no? No pensar que porque tenemos, o sea, en esta vida nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a aprender, ¿no? No solamente, sino que como yo tengo tantos años estudiando o tantos años en tal lugar, por eso yo ya sé, no. ¿Por qué? Porque los que estudian, digamos, medicina, siempre tienen que estar capacitándose, ¿no? ¿Cuánto más en la palabra del Padre Eterno, ¿no? Cada día debemos de buscar esa luz que el Padre Eterno quiere otorgarnos a cada uno de nosotros, pero siempre con un corazón humilde y dispuesto a aprender. La senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil, pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar. Nunca dejarán de consultar a la gran fuente de toda sabiduría. Fortalecidos e iluminados por el artífice maestro, se verán capacitados para resistir firmemente a las influencias profanas y para discernir entre lo correcto y erróneo, entre el bien y el mal. Aprobarán lo que Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción de principios erróneos en su causa. O sea, ¿cómo debe ser el verdadero líder? ¿Cuál debe ser, digamos, su manual a seguir? La palabra de Dios, la Biblia. O sea, cualquier cosa que se quiera introducir en la iglesia, si no va acorde a los principios, no debería ser permitida. O sea, porque ¿qué ha pasado con las iglesias modernas? Por ejemplo, démonos cuenta en la cuestión de la música nomás. ¿Qué se ha permitido? Las iglesias ahora sacan todo tipo de música y le ponen letra cristiana. ¿Pero por qué? Porque les conviene. ¿Para qué? Para tener la iglesia más llena. O como a tal hermano no le gusta este tema, entonces no vamos a hablar de eso, no lo topamos. O sea, cuando así no debe ser. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estudiar de todo, o sea, y tocar todos los temas. Y más que todo dice, siempre estar atentos para que los principios erróneos no se introduzcan dentro. Sacar todo a la luz. O sea, todo lo que está en la palabra de Dios es lo que debemos tomar. Claro. O sea, para que así estemos atentos. Porque imagínense, si tomamos solamente un pedacito de la Biblia, este me gusta, este no me gusta, y vamos sacando. A conveniencia. Claro, vamos sacando a conveniencia. Si no me recuerdo, una vez hay una historia en la Biblia que es, creo que del profeta Jeremías. No recuerdo el nombre del rey que gobernaba en ese momento, y él le dio justamente una revelación que Dios le había dado. ¿Y qué hizo este rey? Fue cortando los pedazos que no le gustaban. Y hasta que al final, ¿cómo creen que quedó ese escrito? Lo que no le gustaba lo sacaba y lo quemaba, lo sacaba y lo quemaba. Hasta que al final se dice que casi acabó quemando casi todo. Así es la nueva Biblia también. Por eso, lo mismo, o sea, la gente normalmente solo se cogen, a mí me gusta, por ejemplo, este verso de aquí, y solo se basan en eso de ahí, y el resto se va para otro lado. O sea, y ahí es cuando viene el problema. Miren que tanto fue la sabiduría de Salomón que el Padre Eterno le dio, que miren lo que pensaban los demás pueblos de alrededor. Vamos a buscar en Primera de Reyes capítulo 3, 28. ¿Qué nos dice? Primera de Reyes 3, 28. 3:28. Sí.
Todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey, y temieron al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría para juzgar. Entonces todos dicen que le temían al rey, pero no porque era un rey malo, no, sino que al ver esa sabiduría que el Padre Eterno le había dado. Todos dicen que le temieron al rey, ¿no? O sea, en otras palabras, le tenían respeto al ver esa grande sabiduría que el Padre le había dado. Durante muchos años, la vida de Salomón quedó señalada por su devoción a Dios, su integridad y sus principios firmes, así como por su estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Miren esta palabra, estricta obediencia a los mandamientos de Dios, ¿no? Imagínense cómo habrá sido Salomón, ¿no? Era tan estricto, dice, al obedecer los mandatos de Dios. Era él quien encabezaba toda empresa importante y manejaba sabiamente los negocios relacionados con su reino. Su riqueza y sabiduría, los magníficos edificios y obras públicas que construyó durante los primeros años de su reinado, la energía, piedad, justicia y magnanimidad que manifestaba en sus palabras y hechos, le conquistaron la lealtad de sus súbditos y la admiración y el homenaje de los gobernantes de muchas tierras, ¿no? ¿Cuánto era la sabiduría? Dice que muchos, no solo los israelitas, muchos pueblos le rendían, dice, lealtad, ¿no? Y admiración, ¿no? ¿Por qué? Por la sabiduría que este hombre tenía, pero la sabiduría que provenía del Padre Eterno. Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Primera de Reyes capítulo 4 versos del 32 al 33. Ya dice, y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. Solo hasta ahí nomás. A ver, el 33 falta. Ahí dice, también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Vemos aquí que Salomón era un rey que era un rey muy sabio. O sea, y él dice que le gustaba investigar muchísimo. O sea, miren que él estudiaba tanto sobre plantas, animales, ciencias. Inclusive aquí en el libro nos habla que también estudiaba también el mundo mineral, o sea, todo lo que tiene que ver con las piedras, las piedras preciosas, los metales. Todo eso a él le gustaba estudiar. Pero ¿con qué objetivo él estudiaba? Nos dice que él en cada una de las cosas que iba estudiando, él veía una revelación del carácter de Dios. O sea, ese era su objetivo. Y aquí viene también otra cosa, porque nosotros también como adventistas deberíamos también estudiar mucho. O sea, no ser personas ignorantes. O sea, debemos en lo posible obtener el conocimiento que esté a nuestro alcance. Claro está que con eso no estoy queriendo decir que vayamos a sacar una maestría a la universidad y hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que también se cogen de esto para decir que hay que seguir estudiando nomás la universidad y todo eso. Debemos tener en claro también que ¿cómo se dice? El tiempo ya no nos va a dar para eso. O sea, recordemos que nosotros vivimos en el tiempo del fin, pero eso no quita que el pueblo de Dios debe ser un pueblo culto. O sea, hay que tener en claro eso. No debemos irnos tampoco al extremo de decir que ya no hay que estudiar más nada. ¿Por qué? O sea, hay muchas cosas que podemos estudiar. Un ejemplo, en la obra médico-misionera, ¿qué estudiamos? Allí estudiamos las plantas, las propiedades, qué tipos de plantas medicinales hay, para qué sirven. También, por ejemplo, tenemos en la anatomía, que es del cuerpo humano. Se aprenden muchas cosas, cómo funciona el corazón, cómo funcionan los ojos, los pulmones, el hígado, las arterias, o sea, tantas cosas. O sea, ¿y con qué objetivo lo debemos estudiar?
para ver qué cosa, el amor de Dios reflejado en cada una de las cosas que hay. O sea, en lo que nos sea posible, hermanos, debemos obtener siempre nuevo conocimiento. Pero haciendo qué cosa, asociando ese conocimiento con qué, con la palabra de Dios. Eso es lo más importante de todo. Busquemos nuestra Biblia, Proverbios capítulo 3, verso del 13 al 18. Proverbios capítulo 3, 13 al 18. Capítulo 3, 13 al 18. no 3. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. O sea, vemos aquí nuevamente qué es lo más valioso de todo, lo que siempre se destaca aquí, la sabiduría. Eso es lo más valioso que podemos llegar a tener. Inclusive si el mismo Salomón lo escribió, más precioso que las piedras preciosas. Imagínense, o sea, aquí se destaca cuán importante fue que Salomón estudiara lo que son las piedras preciosas. O sea, hacía la comparación de la sabiduría que el Padre Eterno le daba con las piedras preciosas, ¿no? O sea, y cómo él estudiaba también la naturaleza, ¿no? Porque el libro de Cantares, ¿no? Hace la comparación digamos, de cuando le da elogio a la esposa, que le dice, eres como las piedras preciosas, eres como palmeras. O sea, él hace esa comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque él había estudiado mucho lo que es la ciencia, la naturaleza, ¿no? Y acerca de las piedras preciosas, o sea, los minerales, ¿no? Entonces vemos cuán importante fue la sabiduría de Salomón, pero no la de Salomón, sino la sabiduría que el Padre Eterno le concedía a Salomón, ¿no? Porque él pedía La sabiduría. Sí, exactamente. Él pedía sabiduría en sus oraciones. Sí. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante todo tu posesión adquiere inteligencia. Esto está en Proverbios 4:7, ¿no? Miren, vuelvo a repetir. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Miren, parece como dice, un trabalengua, ¿no? Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. No, cuán importante es la sabiduría y la inteligencia, ¿no? Para nosotros poder vivir en este mundo, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Es un verso muy conocido, que es Salmo 111:10, ¿no? El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, ¿no? Y entonces aquí en la Biblia mismo encontramos el mejor libro de superación personal. O sea, prácticamente sí, porque ¿qué nos enseña? Que nosotros, de la mano de Dios, todo es posible. O sea, es mejor que cualquier otro libro que podamos encontrar de 60, 70 dólares, o sea, del costo que sea. El más valioso de todos lo tiene la mayoría de gente en su casa y ni se da cuenta. O sea, vemos aquí la Biblia, o sea, los maravillosos consejos que nos da. Por eso es que se la compara también con un tesoro. Por ejemplo, ahí en el Salmo 19, como dice, deseables son más que el oro, ¿no? Hace la comparación aquí Salomón, ¿no? Y más que el oro refinado. Eso lo hace la comparación de la palabra de Dios con las piedras preciosas, ¿no? Entonces vemos cuánto fue esa experiencia que Salomón tuvo, ¿no? Con el Padre Eterno, ¿no? Con la sabiduría que él le daba, ¿no? Que escribió el libro de Proverbios, ¿no? Y palabras que cuando uno lee el libro de Proverbios,
como uno, o Eclesiastés, ¿no? Que dice, Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuánta sabiduría hay ahí, no? ¿Por qué? Porque después, cuando vengan tiempos malos, ¿no? Acuérdate de tu Creador, ¿no? Entonces, y así, mis hermanos, vemos que, o sea, la palabra de Dios nos da esa sabiduría, nos da esa amplitud que en ninguna universidad vamos a recibir, en ninguna. Por muy masterado o muchos diplomas que tengamos, no es la misma sabiduría que encontramos aquí en la palabra de Dios, ¿no? Eso, mis hermanos, ¿no? Gracias por su atención y les esperamos para el próximo sábado seguir estudiando el capítulo 2 que titula El templo y su dedicación, ¿no? Vamos a seguir con el estudio del reinado del rey Salomón, ¿ya? Vamos a inclinar el rostro para orar y ahí comenzar con la tercera parte del culto divino, ¿ya? Oremos. Padre Yahweh, gracias te damos una vez más, porque tu palabra es tan grande, oh Padre eterno, que nos ayuda a poder entender, oh Padre eterno, lo que el amor tuyo hacia nosotros es. Ayúdanos, oh Padre Yahweh, cada día a buscarte a través del estudio de tu palabra y no apartarnos, oh Padre eterno, de tus principios. Ayúdanos a permanecer en ellos, porque sabemos que el enemigo siempre trata de alejarnos, oh Padre eterno, de tu lado. Pero sabemos que, oh Padre eterno, si estamos a tu lado, podemos vencer al enemigo. Gracias, Padre Yahweh, por estar con nosotros, y gracias, oh Padre eterno, por dejarnos esta luz maravillosa a tu pueblo. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Yahushua, lo pedimos. Amén.